Bueno, este video puede ser testimonial, políticamente hablando. O sea, hoy vamos a hablar del valor y la importancia que tiene la comunicación en un proyecto, la comunicación independiente, por supuesto, en un proyecto de gobierno. Y entonces, como es un tema que ha sido manejado fuera de la política, o sea, la comunicación supuestamente la manejan los comunicadores, o sea, los periodistas. Entonces, es muy difícil hacer el mixing entre el periodismo y la política. Si el periodista piensa estructuralmente en un concepto, en un proyecto, en una manera de manipular o manejar o promover o proporcionar la noticia y la información. Y el político es el que realiza la estructura del proyecto, la posibilidad de que el proyecto se consolide, la capacidad que se tenga para incorporar a la gente, al pueblo, a los que se van a efectivamente beneficiar y para mantener la integridad, la responsabilidad de un proyecto de gobierno. Entonces, son dos cosas distintas, aunque aparentemente caminan juntas, y han caminado juntas o divorciadas, como en el caso, por ejemplo, de la mayor parte de los países de todo el continente, donde el periodismo está en contra de un gobierno, sobre todo si es un gobierno popular que viene a ocuparse de los intereses de los pueblos. Entonces, esto es testimonial, dije, porque es hablar desde la política para controlar el contexto de la información, controlar el contexto de la información, no hacer política desde el gobierno a través de la comunicación. La comunicación tiene que ser cumplir el rol informativo de la tarea que realiza el gobierno. Entonces no es tan difícil entenderlo, pero sí es fácil para confundirlo, porque la corporación de medios hegemónicos, pues cuando vean que un gobierno institucionaliza la información, van a decir, ¡ay, ya son propaganda, el gobierno está haciendo! O sea, van a atacar al poder informativo que dispone el gobierno para hacer conocer su obra. Y entonces voy a ser específico. Hoy el poder corporativo en México, que es la muestra más evidente, acabo de decirlo el presidente, el 99% está en contra de todo lo que hace el gobierno. Solamente el 1%. Creo que en el mes de mayo han sido 3.000 y tantas informaciones negativas. Entonces, eso está en evidencia que el único que recibe todos los pelotazos es el presidente que comunica. El presidente está comunicando desde su tribuna y tiene todo el poder corporativo nacional e internacional en contra de lo que él está diciendo. Y el periodismo independiente que se cree que existe, que son los queridos amigos, cariñosamente les digo, porque me despertaron cariño y afecto, los muchachos de las mañaneras, pues no tienen potencia de información, o sea, no tienen capacidad de difusión. Son los que le complementan al gobierno para que informe, le complementan a López Obrador para que realmente él explique. Pero falta información en México. Las obras, la ciclopia tarea que ha hecho el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que es inconcebible que en tan poco tiempo haya hecho tanta magnitud, sin corrupción y sin empeñar o contraer nueva deuda, es una obra extraordinaria y sin embargo no se conoce en plenitud porque la política ha estado ausente de la información. El único que ha tomado la responsabilidad política es el presidente. Imagínense si hubiera habido una organización comunicacional para hacer conocer toda la obra que ha hecho, su financiamiento, sus fines, su destino, qué
disposición para mejorar las regiones, para crear fuentes de trabajo, para generar, en fin, no simpatía hacia el gobierno, sino para generar confianza en la población y sobre todo generar confianza en el poder financiero internacional, que está abocado a poder instalarse en lugares donde le produzcan lo mismo que está haciendo China, pero próximo a las fronteras primero, de Estados Unidos, que es el mayor consumidor del mundo, y a la mitad de su costo. Entonces, todo eso es trabajo nuestro, de los que tenemos la visión de la importancia de la comunicación en un proyecto de gobierno. Y quizá haya que hacer algunas correcciones en la dialéctica de la información. O sea, en vez de decir periodismo independiente, habría que decir, o tendrían que decir, que es información independiente. O sea, que haya una oficina, una secretaría o una institución oficial del gobierno que maneje todo lo que el gobierno planifica, realiza y produce los beneficios al cual está destinado. Y destaque por encima de todas las cosas que hay limpieza, que no hay corrupción en ninguno de los actos de obras gigantescas de infraestructura y cómo se han financiado, cómo es el mecanismo. Entonces estaríamos hablando no de periodismo, aunque es una labor de un tipo de periodismo independiente profundo, sino es una información independiente del Estado. Entonces estaríamos hablando de algo moderno, nuevo, impecable, porque no se puede, no van a acusar, por ejemplo, al gobierno de AMLO, de López Obrador, de que explique, por ejemplo, la importancia de la obra y el por qué se hizo la refinería de Dos Bocas, o qué significado tiene el tren interoceánico entre el Pacífico y el Atlántico con el puerto de Salina Cruz y el puerto de Coatzacoalcos, o proveer agua a Monterrey o a la laguna, o en fin, tantas obras, o en la zona yaqui, integrar cantidades de regiones que estaban imposibles de producir la riqueza que puede producir con agua, por ejemplo, en Sonora o en Sinaloa. Entonces, proyectos López Obrador ha hecho y tiene mucho más que todavía nosotros no conocemos, y que han hecho de esos proyectos subproyectos, proyectos en municipios, proyectos en los estados independientes. Yo que he estado en México me he sorprendido, pero esto no se conoce. Ahora, no se conoce en México, imagínense, mucho menos en el continente. Y cuando nosotros hablamos de continentalismo, no estamos hablando de que México venga a salvar al continente. México lo que puede hacer es conducir una idea estratégica en el continente para incorporar 400 millones de habitantes a la integración, al desarrollo y a una asociación en conjunta entre todos, porque no se va a asociar México con 400 millones de pobres. Hay enormes riquezas en todo Centro y Sudamérica, que integrado todo el continente es un potencial extraordinario, y teniendo un mercado consumidor y financiero como es Estados Unidos dentro del mismo continente. Entonces nosotros estamos hablando de un proyecto gigantesco que no tiene por qué, aunque se siga o se quiera tildar o señalar como un instrumento del gobierno para fomentar como le están haciendo a López Obrador, para inventar su propaganda, nada de eso, es informar con veracidad para que su pueblo no solo se integre y vea y reciba los beneplácitos de toda la información, sino que además participe del proyecto, que es un proyecto político. Entonces, esto no vamos a confundirnos de entrada, ni de salida. Este es un proyecto político, este no es un proyecto periodístico, pero sí se integra al periodismo independiente, que es lo que es el propósito. Entonces, ¿quién va a informar de esta institución que se va a crear, que hipotéticamente se pudiese crear? Y periodistas independientes.
o sea, independientes del poder corporativo que está defendiendo su posicionamiento como lo ha hecho toda la vida. O sea, el conservadurismo ha tenido sus instrumentos que lo ha formado ese poder corporativo internacional, que son los medios de comunicación masiva, que se mueven al unísono en todo el mundo. Pero acá nosotros no estaríamos enfrentándolos a ellos. Este proyecto no se trata de ningún enfrentamiento, se trata de producir lo que se carece ahora. O sea, la labor del presidente es extraordinaria. Él es el que maneja la información del país. Imagínense si tuviera como complemento una oficina, una secretaría, una institución que se ocupara oficialmente de que todos los proyectos que están en marcha en el país y los propósitos futuros, la gente le llegue al pueblo, le llegue a la gente para que sepa qué está pasando en el país. Y eso lo recibirían las agencias internacionales y sobre todo el inversor, que vería que hay un gran movimiento que realmente representa no solamente el interés de México o del país que fuere, sino que puede ser para ellos un campo propicio para una inversión que reditúe buenos beneficios. Entonces estamos hablando de cosas importantes. Ahora, eso es una idea pergeñada así en el aire, así a brochazo limpio. Pero vamos a seguir hablando de esto, vamos a seguir hablando. Y aquí es cuando aparecen las ideas. O sea, la pretensión de esta idea no es ingresar en la política para conducir desde la política, sino que la política absorbe un nuevo instrumento, que esto sería el instrumento de difusión de lo que es la tarea de un gobierno, para acompañar realmente con información fidedigna todo lo que realmente está sucediendo en el país. Y esto simplifica una cantidad de especulaciones, porque el periodismo independiente que ahora funciona en nuestros países no tiene posibilidad de nada. O sea, solamente puede, a través de estos escasos recursos de las redes sociales, alguna difusión bastante debilitada, sobre todo frente al poder corporativo que tiene instrumentos e inversiones multimillonarias a través y encadenados en el mundo. Entonces, un gobierno, cualquiera que fuere, tiene que desde la política preparar esto. Y habría que discutir el tema. O sea, encontrarse. Mi propósito, por ejemplo, mi modesto propósito es ofrecerle a los amigos que yo tengo en México, si les sirve, si consideran y les puede ser útil la idea, lo conversaríamos, estaríamos en capacidad de estar en el momento que sea necesario, y estamos hablando de cosas que no hay posibilidades de que alguien se cree que se quiere intrometer, porque este no es un problema personal. Yo no estoy persiguiendo un negocio, yo no estoy persiguiendo ingresar en la política, para nada. Todas las razones de la trayectoria que uno ha hecho en el tiempo pues lo pueden testimoniar, sino que es aportar ideas, o sea, mejorar lo que se está haciendo, porque las cosas se están haciendo muy bien. Y entonces es una lástima que no tengan la difusión que requieran y que necesitan esas cosas. Porque no se olviden, sobre todo esto, los hermanos mexicanos, ustedes son el ejemplo que nosotros estábamos esperando hace 200 años. Ustedes son, México es un ejemplo, y nosotros no le estamos pidiendo nada, sino que le estamos ofreciendo que ¿por qué no nos unimos? Y México sería el ideal, el hermano mayor, porque culturalmente, y esto no es un invento mío, culturalmente México es el hermano mayor cultural de todo el continente, por las enormes y grandes culturas que florecieron en su territorio. O sea que no estamos inventando nada. Entonces, ¿por qué no conversarlo esto? ¿Por qué no activar estas inquietudes y buscar que la gente que intervenga lo perfeccione? Hay gente dentro de la política en México, por ejemplo, que son gente joven, brillante, que nos gustaría conversar, nos gustaría decir, bueno, ¿ustedes qué les parece esta idea?
de institucionalizar la información de lo que está haciendo un proyecto de gobierno. Y sobre todo ahora que va a empezar un nuevo proyecto, sería lo ideal. Y todo ese periodismo independiente que hoy está formando la parte de las mañaneras, se pudiera incorporar ya con una institucionalidad. Imagínense que México dispusiera de un canal de televisión continental para que todos los países se intervengan y difundan su tarea y su trabajo, y que el periodismo independiente tenga posibilidades de ejercitar su tarea con beneplácito y con plena y amplia democracia y libertad. Sería extraordinario para nosotros, para todo el continente, y sería buenísimo para Estados Unidos, porque evitaríamos una cantidad de especulaciones y de especuladores que son los que a veces perjudican y malogran cualquier propósito y cualquier proyecto. Por lo tanto, los intereses que son defendidos para que se beneficien nuestros pueblos, lamentablemente carecen de los medios de comunicación que identifiquen la problemática. Y somos bombardeados las 24 horas del día por noticias que distorsionan la realidad. La prensa oficial, que no es oficial, por supuesto, la prensa corporativa, pues habla de un México que es un fantasma, que da terror, dice no vayan a México. Y entonces, o cada periodista que de ellos se presenta a la mañanera viene con insidiosas preguntas, o sea, vienen a poner, a pinzar. Entonces nosotros tenemos que entender de que hay grandes intereses en juego. Esa es la verdad absoluta. Y esos grandes intereses bregan para que regresen todas las cosas que hicieron tanto daño durante tantos años y que agigantó una corrupción que se salió de control, donde el Estado tenía como asociados a la delincuencia organizada. Entonces todo eso hay que evidenciar. ¿Quién defiende eso? Solamente un hombre valiente como es el presidente, que está denunciando hace 5 o 6 años, ya casi van a ser, que está denunciando esto que estamos hablando nosotros. Imagínense si López Obrador hubiera contado con un organismo que informara nada más que informar la obra que hace. La obra y todos sus detalles y, como dije antes, explicar qué representa la obra y qué obras que estaban paralizadas de hace 15 años, 20 años en México. Hospitales, trenes, metros subterráneos, canales de agua potable. Había ciudades inmensas tomando agua contaminada de cianuro. Que todas esas cosas que si no las hubiera dicho el presidente nadie se hubiera enterado. Nadie se enteró en México de toda esa barbarie y de todas las grandes posibilidades. Abandonada la región más rica y más grande de México, entregando su patrimonio, su petróleo, su riqueza, todo eso entregando parte del territorio de México. Pero eso pasa en toda América Latina, no estoy hablando solamente de México, estoy hablando de México porque sería la primera referencia esta. Entonces, todas estas cosas, alguien tiene que hablarlas. O sea, no estamos solamente repitiendo lo que están haciendo, estamos haciendo propuestas que pueden ser ignoradas, como han sido algunas de las que modestamente hemos hecho, o nos hemos dado cuenta que no era ese el camino correcto, que también hay que confesarlo. O sea, el periodismo independiente no tiene fuerza. Y lo hemos demostrado, yo les puedo hablar con autoridad de eso, no tiene fuerza. El periodismo independiente no ha podido vencer obstáculos que quién sabe cuáles son. Entonces esto es un proceso, por eso he dicho y lo dije al principio y lo volveré a repetir y considero, porque de eso algo entiendo, que este es un proyecto político que se debe insertar dentro de un gran proyecto de gobierno. Y las posibilidades son en este momento mejores que nunca. O sea, está el propósito ideal para que esto tome vigor y fuerza. Si a ustedes les parece, pues yo creo que seguimos hablando. No quiero extenderme demasiado porque el tema es ciclópeo, o sea, no tiene límites. Y la oportunidad de hacerlo ahora es la ideal. Entonces, ¿qué les parece si seguimos tomando este tema como orientación para que
el periodismo independiente, o sea, la información independiente, se corporice institucionalmente, que sea inapelable sus decisiones y que sea inapelable también sus resultados, porque eso es muy importante, lo que produzca como resultado, no que se transforme en una oficina sin trascendencia de importancia y que cumpla el rol fundamental por el que ha sido supuestamente imaginado o creada. Así que mañana seguimos, si les parece, o cualquier momento volvemos a otra. Y a lo mejor estén atentos porque podemos tener sorpresas imprevisibles en cualquier momento. Y eso sería lo lindo, lo hermoso de la vida, que nos sorprendan las cosas que a veces estuvieron por años ahí adormecidas. Y nuestro continente tiene muchas cosas importantes todavía durmiendo la siesta. Mañana nos vemos, ¿qué te parece? Con las ganas grandes de seguir adelante. ¿O no? ¿Ustedes están conmigo? Por supuesto que sí. Hasta mañana.